Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 74, parte 3. En este episodio continuamos dialogando con Julián Schwindlerman sobre Israel y sus tres círculos de conflicto. Esta charla es la cuarta charla que tengo con Julián y la tercera del ciclo Israel y los tres círculos de conflictividad. Nuestra primera charla fue inmediatamente después del ataque terrorista de Hamas a la población israelí el año pasado, y al igual que este capítulo, estuvo principalmente centrada en el conflicto palestino-israelí. A quien esté interesado, le recomiendo ver todas las charlas y en particular, para seguir en detalle la parte 3, es deseable no solo ver la parte uno y parte 2 de este episodio, sino también el episodio 73. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, un gusto volver a charlar con vos y cerrar este ciclo de tres charlas sobre Israel y sus círculos de conflicto. Totalmente. Gracias por la oportunidad. Por favor, un placer. Mira, hoy quisiera ir rápido a los acuerdos de Oslo, ¿sí? Ya que hemos discutido en charlas anteriores el proceso que llevó a la creación del Estado de Israel y los conflictos bélicos que le siguieron hasta mediados de los años 70. También ya mencionamos el acuerdo de paz con Egipto a fines de esa década y posteriormente, y un poquito después de los acuerdos de paz, perdón, de los acuerdos de Oslo, el acuerdo de paz con Jordania. Así que quería ir un poco rápido hacia los acuerdos de Oslo y desde ahí continuar el conflicto ahora más focalizado, el conflicto con Palestina, ¿sí? Del que ya habíamos hablado también en una charla anterior a estos tres episodios, ¿sí? Pero antes de ir a Oslo, igual déjame que haga un mínimo reconto para quien ve la charla y no va a ir directamente a escuchar charlas anteriores, ¿sí? Entonces, me, me quiero focalizar, quiero pararme en el 67, ¿sí? Que es después que Israel gana la guerra de los 6 días y queda en control, ¿sí? De todo el territorio que anteriormente se denominaba Palestina, incluyendo a Gaza, Cisjordania, la parte oriental de Jerusalén. También el Sinaí y las alturas de Golán, pero no hacen el conflicto directo con Palestina, así que eso dejemos de lado. ¿Sí? Y como mencionamos en la primera charla que tuvimos anterior a este ciclo, ¿sí? Israel ofreció devolverlos, ¿sí? Estos territorios a cambio de un acuerdo de paz que reconociera el Estado de Israel y cumpliendo con los principios de la resolución 240 de Naciones Unidas. Pero los líderes árabes, ¿sí? Reunidos en Khartoum, rechazaron la oferta en su famosa conferencia de los tres no. Y acá se abrió un debate en Israel que un poco lo mencionamos, pero quería volver a, a tomar este tema, ¿sí? En el cual, por un lado, había unos que había el sector que impuso, digamos, su política fue, bueno, tenemos que mantener los territorios y utilizarlos en el futuro para negociar el proceso de paz al que nosotros, Israel, está comprometido. Y había otro grupo que, en el que estaba Ben Gurión, pero que tenía un plan, que era el plan del ministro Alon, que implicaba devolver a los palestinos Gaza y el West Bank. Entonces, mi visión siempre ha sido, pero obviamente es una visión ex post, que quizás en ese momento hubiese sido mejor seguir el plan Alon, pues creo que eso le hubiese dado un reconocimiento internacional a Israel en esta disputa que después le ha costado mucho tener, y no estoy tan seguro de cuál hubiese sido el costo en materia de seguridad o o en general, dado que igual fue muy conflictivo mantener esos territorios, ¿sí? ¿Vos tenés una opinión firme sobre esto? Sí, bueno, por supuesto. Creo que
es un debate muy central que ha acompañado la política israelí por décadas, como señalás, arrancando del 67 en adelante. Lo que es importante marcar acá, me parece a mí, es una serie de puntos. Primero que la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que propone esta idea de tierras a cambio de paz, lo que plantea es que Israel va a devolver territorios capturados en esa guerra, cuidándose de no obligarla a la totalidad de los territorios. Ujú, En el texto en inglés al menos es muy claro y la palabra the, ¿no? Los, como el artículo este no figura, deliberadamente para darle margen de negociación a Israel, a cambio de paz que los árabes tenían que dar. Esta es otra parte de la fórmula que en general nos pasa un poco por fuera, pero también hay que recordar, era tierras a cambio de paz. Y los árabes nunca ofrecieron esa paz y de hecho, reunidos en un encuentro de la Liga Árabe en Khartoum, inmediatamente dijeron la famosa declaración de los tres no, que no iban a negociar con Israel, que no iban a hacer la paz con Israel y que no iban a reconocer a Israel. Este último punto es muy importante porque ubicaba en su dimensión existencial todo el conflicto. Y si el conflicto era existencial, se veía una razón fundamental de rechazo a la existencia de Israel, independientemente del tamaño de las fronteras, entonces decantaba que el aspecto territorial pasaba a segundo plano. Segundo plano no significa desconsiderado, no significa minimizado, significa simplemente que en los años 60 y 70 Israel todavía estaba, lo sigue estando en un sentido muy concreto hoy, luchando por su supervivencia nacional, por su integración regional, por su legitimación internacional. Entonces, en esta coyuntura emerge qué hacer con esos territorios, que son territorios íntimamente vinculados a la historia israelí y judía. Esto también es importante marcarlo. De hecho, toda la civilización judeocristiana emerge en estos territorios. Acá es donde Jesús predicó, sin ir más lejos, ¿no? En lo que hoy es Cisjordania. De manera que no es que son tierras que Israel puede disponer libremente, como Francia en Argelia o qué sé yo, Inglaterra en su momento en Jordania, Irak o Egipto, donde fuera. Hay una conexión importante, por eso el debate es muy, muy fiero, porque toca con temas de emocionalidad y de historia que hacen a la identidad misma del pueblo judío también. Ahora, en aquel momento, y hablando en términos más políticos, como correctamente señalás, hubo dos grandes corrientes. Una que sugirió que, bueno, estos territorios conviene, digamos, devolverlos a cambio de, no una paz, pero por lo menos un estado de no agresión y no hacerse cargo de la población árabe palestina que los habitaba. Y otro planteo más nacionalista, más ideológico y también guiado por un criterio de seguridad, que esto sí lo compartían los del Likud y el laborismo, de que son territorios, sobre todo en una época pre-tecnológica actual, ¿no? De misiles balísticos y toda una cuestión de drones y demás, donde el cruce territorial de soldados, de tanques, de infantería es central. Y como Cisjordania es pedregosa, es montañosa, ¿no? Arenosa, de alguna manera era vista como un contenedor, un buffer zone, como se dice en inglés, una zona de contención frente a una invasión. Entonces hubo muchas consideraciones. El hecho es que yo creo que aunque Israel hubiera querido devolver los territorios, como el Plan Alon de algún modo proponía y como se concibió en la resolución inicial del 67, no tenía a quién dárselos. mm, Por es este. Entonces, el debate en un sentido necesitaba un interlocutor, alguien que del otro lado los reciba. Lo encontraron con Sadat en Egipto con la devolución del Sinaí y la eventual paz con aquel país árabe y primero pionero en este sentido. No lo encontraron nunca con Siria y el Golán, que de todas maneras no planeaban entregar el Golán por el valor estratégico que tiene. ujú. No lo encontraron, obviamente, con la parte palestina o árabe en relación a Cisjordania, que quedó como un tema muy, muy latente, y la propia Gaza, ¿no? Que Egipto tampoco quiso hacerse demasiado cargo. Acá tiene que ver también con la cuestión del pueblo palestino en el mundo árabe. Pero bueno, en resumidas cuentas, Sebastián, yo creo que es un debate prolongado. Los acuerdos de Oslo son la manifestación más clara del esfuerzo de lograr la paz con intercambio territorial o con concesión territorial. Y bueno, este es el punto más crucial a partir del cual podríamos conversar qué pasó ahí una vez que Sí, se ensayó esta idea de concesión territorial, ¿no? perfecto. Pero ahí digo, bueno, va cambiando, ¿no? La situación, aparece
la Organización para la Liberación de Palestina, comienzan los ataques terroristas ahora sobre Israel, primero desde Jordania, luego la organización se mueve hacia el Líbano, hay intervenciones militares de Israel, finalmente termina moviéndose hacia Túnez, ¿sí? Y todo este proceso, desde el lado, desde la OLP y desde la agresión hacia Israel, termina en la primera intifada y eso genera el contexto, ¿sí? En el que se dan las negociaciones de los acuerdos de Oslo. Entonces, me gustaría que expliques en detalle, ahora sí, dada la importancia que tuvieron los acuerdos de Oslo, qué fueron esos acuerdos, qué suerte terminaron corriendo y por qué. Perfecto. Sí, tal como señalás, un buen punto de partida para entender Oslo es la Intifada Palestina del 87 al 92, que Oslo viene a querer cerrar de alguna manera. Esta es una intifada que se traduce como sublevación, ¿no? Que fue espontánea inicialmente. A partir de un rumor y una falsedad, había habido un accidente de tránsito en Gaza en el que murieron palestinos atropellados por una camioneta israelí y se corrió el rumor de que había sido un atentado, pero esto era falso y bueno, ahí es donde empezó a calentarse un poco el ambiente en el trasfondo, ¿no? De una situación, llamémosla de ocupación israelí de Gaza y Cisjordania. A partir de acá surge entonces esta tremendo levantamiento palestino que consiste inicialmente en que jóvenes arrojen piedras contra los soldados. Se transforma en otra cosa después, pero en un principio es esto y genera entonces una gran atención internacional, como todos los asuntos vinculados a Israel siempre ha generado en los medios, Ujú, y una presión mundial muy fuerte porque se percibía una especie de David Goliat. No era exacta la categorización, pero sí era presentada en la narrativa de prensa de soldados contra jóvenes desarmados con piedras y demás. Esto duró muchos años, provocó muchas muertes en ambos lados y termina ocasionando una erosión de la cohesión social en Israel y de la imagen internacional de Israel. Y coinciden a partir de 1992 con el ascenso al poder de un gobierno laborista liderado por Yitzhak Rabin y Shimon Peres, que habían sido aliados pero también enemigos y con cosmovisiones que más adelante podemos comentar, muy dispares sobre cómo lidiar con la cuestión territorial y la cuestión de los palestinos. El punto acá entonces es que hay una coyuntura, por un lado, de un agotamiento social israelí con toda la situación de intifada y la presión internacional, que tiene de trasfondo lo que antes señalas vos, todo el debate histórico en relación a cómo lidiar con este asunto de los territorios conquistados en 1967, y se agrega otro factor internacional muy importante. Primero, también señalaste correctamente, la OLP estaba exiliada en Túnez, producto de la expulsión en la guerra del Líbano de 1982, y desde Túnez había perdido mucho poder político. En el marco de la Intifada, además, emerge Hamas, el movimiento de resistencia islámico palestino que hoy controla Gaza y está en guerra con Israel, y que pasó a ser un desafío desde el ángulo fundamentalista al liderazgo del nacionalismo político palestino, ¿no? O sea, históricamente había sido gobernada por la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP de Arafat, y acá emergía un grupo que reclamaba un gobierno y aglutinaba apoyo palestino. En Gaza, de hecho, tenían mucho apoyo popular. De manera que la OLP estaba desafiada internamente, políticamente, y se sumaron dos factores muy importantes. Por un lado, la caída de la Unión Soviética, ¿no? A inicios de los 90, fines de los 80, inicios de los 90, en un proceso donde cae el muro de Berlín, la Unión Soviética desaparece y en consecuencia se pierde el patrón político fundamental que tenía la OLP en las Naciones Unidas y en la comunidad internacional. Queda aislada políticamente y queda también aislada económicamente y diplomáticamente cuando estalla la Guerra del Golfo, la primera, ujú, 1991, cuando Saddam Hussein de Irak invade eh, Kuwait y la OLP se alía con Saddam Hussein. ujú, Esta alianza le cuesta
porque los países del Golfo, que eran patrones financieros de la OLP y otros países árabes, decidieron abandonarla. Y no solo eso, recordarás, Sebastián, un episodio muy dramático que no siempre se le da la atención como precedente que merece, que es la expulsión masiva de cientos de miles de palestinos que hacen Arabia Saudita y Kuwait, eh, de los palestinos que eran trabajadores palestinos en el Golfo y que no determinaban la política de la OLP. Pero como la OLP se había aliado a Saddam Hussein, los echan, ¿no? Acá no te vas a enterar de ningún reporte de agencias de derechos humanos ni ningún editorial adolorido de la prensa progresista, pero el episodio existió y fue dramático para No, el... si algo quedó claro en estos meses es que el doble estándar en general, ¿no? De Occidente con respecto a Israel y a cualquier otro país es ya moneda de todos los días, ¿no? todos los días, literalmente. Bueno, aquí entonces tenemos un hecho importante. ¿Cuál es la coyuntura de la OLP en este momento? La OLP está aislada diplomáticamente y políticamente, está aislada mundialmente, está aislada regionalmente, está exiliada en Túnez, está debilitada, había tenido intentos de negociación, digamos, clandestinos a través de la CIA con el gobierno de Estados Unidos para explorar acercamientos o posibilidades de negociación diplomática y abandono de terrorismo que no terminaban de convencer a Washington. Y es en esta coyuntura, entonces, donde Israel toma esta decisión histórica, ¿no? Que va a afectar su destino futuro hasta el día de hoy, de alguna manera de rescatar a la OLP. Entonces la pregunta es, ¿por qué la rescata? ¿Por qué le tira este salvavidas político a una organización que estaba en caída, libre, y que de hecho le hubiera dado la chance a Israel de demostrar que el terrorismo no funciona, que la guerra nacionalista de la OLP fracasó, que no liberaron un milímetro de la Palestina histórica por medio de actos de terror Mm. y extremo? Bueno, el hecho es que acá Rabini Pérez, bueno, se da toda una génesis que ahora vamos a conversar, que es un poquito larga, la voy a hacer bien sintética, donde confluye un poco las ideologías del Partido Laborista, pero que no son idénticas en las figuras de Rabini y de Pérez, y por otro lado, un desarrollo histórico que se dio casi sui generis, ¿no? Que fue que a través de Noruega, digamos, se llaman acuerdos de Oslo por algo, estos pactos que Ujú. se van a más adelante, y es por el involucramiento de diplomáticos noruegos que históricamente fueron pro-palestinos, es la izquierda noruega la que se involucra en esto, la que gobierna Noruega y la que va a empezar a generar estos canales secretos entre israelíes y figuras de la OLP, israelíes de la ultra izquierda israelita, debo decir, en un principio, lo que serían académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén radicales, junto con una figura que era laborista, pero que termina en Meretz después, que es Yossi Beilin, es decir, personas que vienen de un izquierdismo israelí que siempre creyeron en la posibilidad de la coexistencia y la paz, incluso no solo con los palestinos, sino con figuras que percibían como moderadas del nacionalismo palestino. Y bueno, se generan estos contactos, se empieza a generar un vínculo en Oslo, fuera de Medio Oriente, donde informalmente, clandestinamente, sin conocimiento de Yitzhak Rabin, que era el primer ministro en Israel, empieza a haber unas tratativas, unas exploraciones, unos diálogos, y luego Shimon Peres es involucrado, él es informado, se involucra y él informa a Rabin de esto. Con lo cual, Sebastián, es muy importante entender la génesis de Oslo totalmente atípica. No fue desde el poder político, desde la cima, que se determinó una política nacional y se bajó a que toda la jerarquía la implemente. Fue al revés. Mm. Fueron académicos e ideólogos de los movimientos pacifistas de Israel que se vincularon digamos, por estímulo noruego con fuerzas de una OLP alicaída, generan el diálogo exploratorio, se lo presentan a la cúpula política y ahí persuaden a Isaac Rabin, que era el premier. De modo que es anormal la génesis. Pero bueno, una vez que Rabin la aprobó, aún con reparos, ya fue político oficial de Israel. Bueno, a partir de entonces lo que ocurre es lo siguiente. Estas dos grandes visiones son totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? Primeramente, en 1993 se publican dos libros en simultáneo casi, que son dispares. Por un lado, de Netanyahu,
un lugar entre las naciones, donde él refleja toda la mirada antes de los acuerdos de Oslo, ¿no? De que Israel está en una posición donde la paz es imposible con el mundo árabe-palestino y que tiene que esencialmente mantener una autonomía con control territorial de esas zonas y eh, mantenerse independientemente del conflicto lo más que pueda. Y no hacer concesiones a los palestinos. Shimon Peres publica El Nuevo Medio Oriente, una visión romántica de integración regional, donde plantea que la paz es posible, perdóname, que es posible a través de una integración económica y política de Israel en la región, con todo el Medio Oriente, en una época de globalización, ¿no? Los años 90, Mm. una época que se ha definido como un gran optimismo a nivel mundial. El fin de la historia, teóricamente, había ocurrido con la caída de la Unión Soviética y demás. Y entonces, aquí está no solo la derecha y la izquierda con estas miradas tradicionales dispares, pero acá emerge la figura de Rabin con una interna dentro de la mirada laborista que es interesante considerar. Shimon Peres proponía un matrimonio de Israel con el Medio Oriente, una integración, y que cuando hubiera prosperidad, una suerte de plan Marshall expandido en la región, entonces las pasiones belicistas y todas las grandes causas ideológicas antisionistas iban a debilitarse y eventualmente desaparecer. Rabin no coincidía del todo con esta mirada. Rabin creía que en realidad más que un matrimonio con los palestinos había que hacer un divorcio de los palestinos. Rabin decía que era insostenible que Israel tenga sus territorios, un poco heredero del Plan Alon de alguna manera, diciendo que definitivamente Gaza y partes de Cisjordania iban a tener que ser autogobernadas por los palestinos, que Israel no podía controlar a una población hostil y no tener un daño moral interno y diplomático externo, y que era insostenible de manera permanente. Entonces, coincidía con Pérez en que tenía que haber un gobierno palestino, pero por razones muy distintas. No compartía el romanticismo idealista de Pérez, sino que por razones bien pragmáticas creía que no era viable la llamada ocupación, digamos. Y acá surge entonces el apoyo que Rabin le da al canal secreto de Oslo, pero con un pragmatismo que es muy distinto al romanticismo peresiano, pero que en la conclusión práctica es lo mismo. Y acá emerge entonces esta comprensión tanto de Rabin y de Pérez de que la OLP y Arafat puede emerger como el nuevo representante moderado de los palestinos, poner fin a la intifada que estaba realmente dañando a la opinión pública local e internacional y dar lugar a una solución histórica que los israelíes venían buscando por mucho tiempo. Entonces, la confluencia de factores fue muy importante. La OLP necesitaba ser rescatada, Israel quería poner freno al desgaste de la intifada, emergió a través de los noruegos el acercamiento entre palestinos e israelíes y toda la coyuntura entonces de un optimismo de los 90 da lugar al famoso acuerdo de Oslo, donde va esencialmente a quedar cristalizado en una ceremonia pública con mediación de Estados Unidos en cabeza de Bill Clinton en la Casa Blanca, y va a quedar entonces sellado este famoso acuerdo, en donde hay un momento emblemático, simbólico, cuando le toca a Isaac Rabin darle la mano a Yasser Arafat ante las cámaras del mundo, y lo hace titubeante y casi a regañadientes. Un gesto, lenguaje corporal que reflejaba esto que te estoy marcando, toda la ideología de Rabin, no romántica, pragmática al palo, donde coincide con Pérez en el plan, pero no en las razones del plan. Ahora, una vez que se firman los acuerdos de Oslo, bueno, se crea un autogobierno palestino en Cisjordania y Gaza, pero con diferentes cuestiones. Israel quería quitarse encima Gaza. No era un gran consenso, pero era bastante aceptado por la opinión pública israelí. Había un elemento nacionalista de la derecha, religioso sobre todo, que no quería. Pero bueno, la realidad es que había entre 8.000 y 9.000 israelíes viviendo en Gaza, alrededor de una población en aquel momento de un poco más de 1 millón de palestinos. Hoy son más de 2 millones. Y esto dio lugar a
que entreguen Gaza y eventualmente va a haber más adelante, ¿no? Una retirada unilateral de Gaza, una desconexión, como se la conoció, implementada por un derechista histórico como era el general Ariel Sharon, que entonces va a ser el líder de Israel, que también es quien se había retirado del Sinaí cuando se entregó a Egipto, y queda ahí sí un autogobierno pleno palestino en Gaza. Pero en el caso de Cisjordania se ideó un plan diferente. Una por las razones históricas del vínculo de Judea y Samaria barra Cisjordania con la historia judía y otro poco por consideraciones demográficas, porque había mucha más población judía viviendo allí, cientos de miles, mucha más población palestina también, un par de millones por lo menos, o tres en aquel momento. Y aquí se idea, según los acuerdos de Oslo, una división en tres áreas. La división no es territorial, ¿no? Es simbólica, es una división administrativa, si se quiere, en tres áreas, A, B y C, donde grosso modo una va a ser con control militar israelí y administrativo israelí, otra con control administrativo palestino, pero militar israelí, y otra con prácticamente un autogobierno casi pleno, no del todo, palestino. Entonces se va haciendo estas divisiones con la idea de que gradualmente se vaya traspasando buena parte del territorio a los, al gobierno palestino y quede creado al fin del camino un Estado palestino. Según el planteo de Oslo, eso se iba a resolver en lo que se llama las tratativas de estatus final, que ocurrieron en el año 2000. La concepción inicial en 1993 fue la siguiente. Los negociadores dijeron, los grandes temas del conflicto, que son Jerusalén, la disposición final de territorios, el tema de los asentamientos, agua, refugiados palestinos, etcétera, todo esto dijeron, si lo abordamos al inicio mismo de la negociación, va a colapsar. Entonces lo postergamos a futuro, cuando ya haya más confianza entre las partes. Y a su vez, todas las reclamaciones históricas, al menos los israelíes dijeron, no conviene que estén permanentemente presentes porque no nos va a llevar a ningún lado, hay que dar vuelta a la página. Entonces, lo interesante de Oslo es que propuso suprimir el pasado y postergar el presente hacia el futuro. La idea de las tratativas de estatus final iban finalmente, cuando la confianza y la práctica de coexistencia se hubieran consolidado, se iban a dar entonces en el año 2000. Y aquí llegó el momento histórico del año 2000, que en algún momentito lo charlaremos, pero también quiero seguir hablando un poco de qué pasó durante los años de Oslo, ¿no? Por cómo se llega, de qué manera llegan las partes al 2000, pero en el 2000 llega ese momento histórico, donde, bueno, ahora sí, las partes tienen que resolver, tras 7 años de experimentación política, tienen que resolver el estatus de Jerusalén, los territorios, los asentamientos, los refugiados, agua y otras cuestiones. Y acá es donde se da con Bill Clinton de mediador, con Ehud Barak del laborismo como primer ministro y con Yasser Arafat como líder de la autoridad palestina que fue creada para administrar estas zonas y gobernar al pueblo palestino, se llega a este momento histórico y acá es donde Arafat decide patear el tablero tras una oferta excepcionalmente generosa, que ahora la voy a detallar, y que el propio Bill Clinton reconoce y le dice a Arafat, me arruinaste la paz. La cita es casi literal, la digo a memoria, pero es esa, donde reconoció que fue Arafat quien insólitamente no pudo dar el ok a lo que finalmente los israelíes ofrecían, que era absolutamente sin precedentes para la historia diplomática de Israel, que era lo siguiente: compartir Jerusalén dividida, la parte oriental para autogobierno palestino y la parte occidental en manos de Israel, que Arafat incluso pusiera sus oficinas en la explanada de las mezquitas, es decir, que él tuviera simbólicamente una presencia en un lugar religiosamente disputado por el judaísmo y el islam. El 97% de Cisjordania iba a quedar en manos de los palestinos y el 3% restante se iba a compensar territorialmente con otras partes de Israel, 100% de Gaza e incluso un retorno simbólico de 100.000 palestinos de las guerras anteriores no al Estado palestino nuevo, ¿no? Sino al propio Israel. De manera que los israelíes creyeron realmente que resolvían el conflicto, que acá se venía la era de la paz, que no había manera
de que un líder palestino rechazara una oferta de este tipo, una oferta de estatidad que no era la primera que se le hacía al pueblo palestino, pero que ciertamente era la más generosa. Nunca antes ningún gobierno en la historia de Israel había llegado tan lejos en aras de resolver la dimensión territorial y política que generó la guerra del 67 especialmente. Y Arafat respondió que no. Arafat volvió a Ramallah y lanzó una intifada, la segunda intifada, que fue una intifada brutal, violentísima, mucho peor que la primera, con involucramiento activo de grupos terroristas y las fuerzas de seguridad palestinas, con armas dadas por Israel y por la comunidad internacional, tropas entrenadas por Estados Unidos, por Europa y por los propios israelíes, que se convierten en un enemigo catastrófico de Israel, que se suman a todo el terrorismo de Hamas, de corte suicida, que acompañó todo el proceso de Oslo y que acá ya une fuerzas prácticamente con su contraparte interna, la OLP, en la lucha de liberación contra Israel. Creo que es una gran descripción del proceso que realmente generó un entusiasmo enorme en el mundo porque se veía la posibilidad de la solución de los dos estados y con todo el beneficio que eso le traería al pueblo palestino, ¿no? Porque dado la diferencia de desarrollo económico, estar en paz con un país que es mucho más rico que tu país te trae solamente progreso, ¿no? Como lo hemos visto en Europa después de la caída de la Unión Soviética con los países del este o mirando a Canadá o en fin, siempre hay un proceso de lo que llamamos los economistas de catch up hacia el club en el que uno está. Entonces, creo que el pueblo palestino está capturado por sus líderes, ¿sí? Que Arafat básicamente jugó la carta de Oslo para volver a fortalecerse políticamente desde la debilidad que vos describís, pero que finalmente en sus internas y en su negocio de mantener su liderazgo habrá visto que eso lo iba a perder después de los acuerdos. No sé, ¿qué lo pudo llevar a patear el tablero de esa forma? Porque como vos decís, incluso no solo Clinton le dijo, me arruinaste la paz, digo, muchísimos líderes árabes le dijeron, esto no podés rechazarlo. Sí, yo creo que Arafat esencialmente nunca había hecho el switch de terrorista a pacifista, no se había transformado en un ángel de la paz como fue presentado. Fue una paz de conveniencia, una paz de necesidad, no una paz verdadera al estilo Pérez o gran parte del pueblo israelí, por no decir toda, que realmente anhelaba una paz real. Acá lo que hubo fue otra cosa, un líder que históricamente nació en la violencia, o sea, que él la eligió porque él era un ingeniero millonario que había trabajado en los países del Golfo y se había enriquecido antes de involucrarse en la campaña terrorista contra Israel. De modo que fue totalmente electiva su decisión, parecido a Osama Bin Laden desde otro lado, ¿no? Un millonario que podía haberse quedado ahí y elige ir a la Jihad contra el mundo. Arafat hizo eso, a diferencia de Bin Laden que se fue a una cueva, se mantuvo bastante, digamos, como un burgués acaudalado a lo largo de toda su vida, pero lo cierto es que vivió toda la vida del terrorismo. Cuando llegó el momento de hacer este gran cambio, yo creo que Arafat no podía. Él lo vio como un engaño a los israelíes para consolidarse políticamente y lograr en un momento de debilidad, con mucha astucia política, por medio de la diplomacia, lo que no había podido por medio de la lucha de liberación. Cuando llega el momento entonces de decir, bueno, podés ser el primer presidente del Estado palestino por primera vez en la historia, en paz con los israelíes y con todos los beneficios que vos marcás, o quedar como él creyó, el traidor a la causa palestina, el que concede ante los sionistas, el débil que cedió, que abandonó la lucha armada, creo que pesó mucho más esto en cómo quiso quedar en la historia árabe y palestina y musulmana, y decantó para ese lado. No, Es no, como algún... totalmente oportunista, porque recordemos una cosa, en el año 88, en su gran debilidad, había reconocido
había aceptado a reconocer la existencia del Estado de Israel, ¿sí? El derecho a su existencia. En, Y después, al rechazar este acuerdo, borró con el codo lo que había dicho anteriormente. sí, sí, por supuesto. Esto fue sobre todo en Oslo que quedó escrito eso, donde la renuncia al terrorismo y la aceptación de Israel quedó formalmente declarada por escrito con rúbrica internacional, ¿no? Ujú. No solo Noruega, sino Estados Unidos y demás. De manera que sí, y tiró pateó el tablero por completo. Lo trágico, ¿sabes qué, Sebastián? Que no es que volvió a Ramala y fue repudiado por el pueblo palestino. No es que le criticaron, como Barak fue criticado cuando regresó sin la paz, ante un pueblo desilusionado, en una parte al menos, en la otra parte no. No, mayormente el pueblo palestino estaba contento con esas muestras de nacionalismo y de fanatismo de Arafat, que no cede ante los derechos y los reclamos sionistas. Qué sé yo, lamentablemente acá hay un problema también de cultura, que es muy fundamental, donde vos bien señalas, sí, el pueblo palestino está aprisionado por su liderazgo, que es un liderazgo que va contramano a la historia, pero tristemente ha quedado indoctrinado y si me permitís, estaría bueno hablar un poco del periodo Oslo, qué ocurrió también, ¿no? Cómo se comportaron las partes en relación a los prospectos de la paz. Porque durante todos los años de Oslo, si vos agarrás una currícula educativa palestina y una currícula educativa israelí, de primaria, de secundaria, de universidad, si vos conversás en ámbitos universitarios con estudiantes y profesores de un lado y del otro, si vos hablas con la clase política de un lado y del otro, si vos lees la prensa de un lado y del otro en todo este periodo, y lo estudié mucho, esto de hecho mi primer libro, Tierras por Paz, Tierras por Guerra, está basado en parte en mi tesis de máster que lidió con estudiar específicamente si la OLP había cumplido con sus obligaciones, la autoridad palestina, formalmente hablando, o no. Y la verdad es que es catastrófica, la brecha es descomunal. Te encontrás con que mientras que de un lado hay manifestaciones por la paz, canciones por la paz, la gente prendiendo las velitas, ¿no? Démosle una paz una chance a la paz, del lado de Israel, en Tel Aviv sobre todo, del lado palestino era un mundo aparte. O sea, completamente incitados, creyendo que el holocausto no existió, que los israelíes son colonizadores efímeros de una tierra autóctona que le pertenece al pueblo palestino, que va a llegar el momento en que el Islam va a restituir las tierras por medio de la violencia. Y esto no es solo Hamas, hablamos de las currículas educativas y la prensa controlada por la autoridad palestina, el socio de la paz de Israel. Hubo incidentes dramáticos donde israelíes que por error entraron a Ramallah, dos soldados rusos israelíes fueron linchados por una turba popular. La policía palestina los quiso salvar y no pudo. O sea, estamos hablando de una época en la que también hay atentados terroristas de parte de Hamas, fundamentalmente, que en teoría quería socavar la paz, pero también quería matar judíos, porque es a lo que se dedican. Y esto dio lugar a uno de los periodos más antipaz en la historia de Israel. O sea, Claro. todo el periodo del proceso de paz estuvo signado por atentados suicidas en pizzerías, universidades, en las calles, en discotecas, donde sea. Fue lo más alejado de la idea de la paz que uno pueda imaginar. De hecho, antes de Oslo, donde no había prácticamente una frontera, llamémosla, estrictamente enforzada entre Cisjordania o Gaza y los israelíes, cientos de miles de trabajadores palestinos iban a trabajar a Israel. Con Oslo esto se empezó a ir reduciendo cada vez más. De modo que hubo toda una paradoja donde la paz prometida en Oslo terminó provocando un baño de sangre en Israel y por supuesto también en las partes palestinas porque había represiones de israelíes. Claro. Pero entonces vos mencionás que una vez que Arafat rechaza estos acuerdos, incluso en la segunda oferta de Clinton, ¿no? En Taba, de la que también hablamos en nuestra primera charla, se empieza la segunda intifada, que es muchísimo más violenta, ¿sí? Y que dura varios años. Y que estos sucesos, ¿no? El fracaso de la paz, el fracaso de Oslo, la segunda intifada va transformando también la posición política, ¿no? Del votante israelí, y eso cambia el equilibrio político también, que afecta a cómo sigue el proceso.
Entonces, yo creo que esa fue digamos, el proceso de Oslo con sus problemas, pero con esa reunión en el 2000 que estaba prefijada, ¿no? Que a pesar de los problemas en el camino, se la hace y Israel hace esta oferta eh, que en un sentido, y está dicho en la literatura, es como una situación que si uno la mira, ¿no? Si vas por todas nuestras charlas y empezás con la oferta de la Comisión PIL, Naciones Unidas, ahora esta oferta del 2000, vos ves como que siempre hay un fracaso por la negativa de el pueblo árabe y finalmente el liderazgo palestino, básicamente, que siempre después busca lo que ya no está sobre la mesa, ¿no? Pero que finalmente no está claro que quiera llegar a un acuerdo, sino que cada tanto tiene que, por alguna razón, participar del proceso. Ahí creo que después ya queda, bueno, sí, viene el presidente Bush y trata de reflotar este tipo de acuerdos. Y ahí ya, como vos mencionaste, el primer ministro Sharon no está convencido de que haya plafón para eso y prefiere retirarse de Gaza y ir por ese camino, ¿sí? Y eso se desvanece y yo creo que ya no hubo nunca más una posibilidad de una oferta como esa que hubo en el 2000, digamos. Totalmente. De hecho, lo que te vas a encontrar a partir de entonces, primeramente que coincide después la muerte de Arafat y ya un debilitamiento de toda el aura de Arafat, digamos, como el gran legendario líder de los palestinos. Y lo sucede un líder que es muy poco carismático, que es más moderado, es más pacifista, es menos recursor a la violencia que Arafat, es verdad, pero que no tiene ni remotamente el carisma ni aptitud de liderazgo para coalescer el pueblo palestino detrás de una gran idea de concesiones o de negociación con Israel, ¿no? De modo que yo anticipo que con Abbas tampoco va a haber ningún acuerdo real de estatidad palestino, eh, a priori, ¿no? Los hechos cambian y no quiero hacer futurología, pero por lo que Pero, se ve, pero cuatro a la acuerdos. vez, pero a la vez además, por lo menos en Gaza, aparece el liderazgo de Hamas, ¿no? Donde Fatah queda totalmente desplazado. Y ahí sí, una pregunta de algo que se hace como una crítica a las gestiones de Netanyahu es hasta qué punto Netanyahu no fomentó esa división también para mantener el status quo. Sí, es una buena pregunta. Mira, repasemos un poquitito esa historia. La rivalidad de Hamas con Fatah, que es el órgano central de la OLP y el que gobierna la Autoridad Palestina, es histórica desde que nace Hamas en adelante porque le disputa el liderazgo del nacionalismo palestino desde un lugar fundamentalista, desde un lugar yihadista, que es una corriente que se puso muy en boga ya desde los años 80, digamos, fuertemente en todo el Medio Oriente. Por supuesto que tiene antecedentes, ¿no? Pero ahí crece mucho y que para los años 90 con Al Qaeda se ve potenciada y legitimada en buena medida por los atentados espectaculares y los desafíos, ¿no? de Osama Bin Laden, entre otros, al orden imperial como ellos lo ven. Por un lado acá. Por otro lado, Israel se había ido de Gaza en el 2004, no, perdón, 2005, cuando Ariel Sharon, como antes comentamos, decide esta desconexión porque es inviable, considera la presencia, la retención israelí del territorio y se la da a la autoridad palestina. Y acá es donde la autoridad palestina padece un gran golpe militar y político, que es cuando, primero electoralmente, gana Hamas en elecciones para el control de Gaza, digamos, y luego hace una especie de autogolpe, echa a los oficiales de la OLP de Gaza y pasa a gobernar la franja hasta el día de hoy. Acá entonces la OLP queda también más debilitada todavía y con una Palestina, entre comillas, fracturada, geográficamente y políticamente controlada. Gaza, por un lado, por las fuerzas fundamentalistas y Cisjordania, más alejada, por las más moderadas, digamos, los socios de la paz de Israel presuntamente. Es posible que Netanyahu haya capitalizado esto
a lo largo de una sucesión de gobiernos para impedir el surgimiento del Estado palestino al que él se opuso históricamente. También es muy probable que aún con el apoyo de otros líderes más amenos a la coexistencia con los palestinos, entre Hamas y Fatah no se hubieran puesto de acuerdo. Ujú, Hay un analista conocido hoy en Estados Unidos que fue compañero mío en el máster en Israel, Jonathan Janzer, decía, no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en el color del hummus, mucho menos van a ponerse de acuerdo en aspectos fundamentales, ¿no? Del destino del nacionalismo palestino y del pueblo palestino. El hecho es que acá, yo creo que sí, que Netanyahu pudo haber capitalizado esta situación, pero hay que distinguir fases, o sea, en qué época nos ubicamos. En lo que es desde la retirada unilateral y el ascenso de Hamas, yo creería que sí, que Netanyahu pudo alentar una política de ese tipo para contener políticamente a la autoridad palestina. Pero creo que después, en algún momento, porque Hamas empezó a hacer muchas guerras contra Israel desde que mm, toma posesión, empezó a lanzar cohetes, se transformó en una entidad hostil absoluta, empezó a construir la red de túneles famosas que se extiende a más de 500 kilómetros de hoy en día, eventualmente se hizo aliado de Irán, surgió otro grupo como la Yihad Islámica Palestina. En esta coyuntura cambiante, yo creo que ahí Netanyahu ya no buscó este balance de usar a Hamas contra la autoridad palestina, porque advirtió que era una peligrosidad importante lo que estaba desarrollándose en Gaza, sino que más bien acá me da la impresión a mí, cayó presa de la ilusión de que era posible contener a Hamas, de que de alguna manera, si había suficiente apoyo económico y un pueblo palestino más o menos estabilizado, podía dar lugar a una moderación relativa, no genuina, pero por lo menos pragmática, de la parte de Hamas, y que no haya una guerra total con Israel, sobre todo porque cada guerra que hubo muchas desde el 2005 en adelante que lanzó Hamas, le costaron mucho al pueblo palestino. No es que a Hamas le importe eso, nunca le importó, pero es cierto que si querés sostener la gobernabilidad, de alguna manera la opinión del pueblo te puede importar. O sea, lo podés reprimir, 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 pero en algún punto saber que están siempre en contra tuyo puede ser un problema. Y acá es donde hubo lo que se llama esta, en hebreo se dice la concepcia, la concepción errada que se le atribuye a Netanyahu y a la clase política de que jamás era comprable. Y por eso la autorización a Qatar de que entregue dinero y la ayuda internacional a Gaza y toda una serie de cuestiones, a pesar de la imposición de un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre. Entonces yo diría que se jugaron dos, sintéticamente, para redondear esta respuesta a tu pregunta, una fase inicial donde Netanyahu sí puede haber usado a Hamas para balancear la aspiración independentista de la parte más flexible del nacionalismo palestino, pero que después, al comprender que Gaza iba a quedar en manos de Hamas y que no le iba a recuperar Abbas, una especie de coexistencia de modus vivendi apaciguador que salió muy mal. claro, y te quiero hacer la última pregunta que vuelve al primer círculo de conflictos, ¿sí? Que es el conflicto israelí con el fundamentalismo musulmán, y tiene que ver con la revolución iraní, ¿sí? De fines de los 70. Irán, que es un país productor de petróleo y que tiene en su ideología el objetivo de destruir a Israel, ¿sí? Después de un tiempo se va volviendo una amenaza cada vez mayor para Israel, ¿sí? Entonces, en algún punto también la dirigencia israelí empieza a ver que el verdadero problema ya no es el conflicto israelí-palestino, sino que es importante y está ahí, pero es Irán, ¿no? Y Irán empieza a coaptar a estos grupos, ¿eh? Digamos, está Hezbollah, está Hamas, que no tendrá una relación totalmente directa con Irán, pero que están relacionados, y entonces se le vuelve también mucho más difícil manejar a cada uno de estos grupos, a tenerlos contenido a cada uno de estos grupos, y hoy está enfrentando este escenario en el cual puede terminar una guerra con Hamas, con Hezbollah y eventualmente con Irán.
Totalmente. Hay un gran desplazamiento desde lo tradicional nacionalista laico hacia lo fundamentalista, primero dentro de la arena palestina y luego regionalmente con este ascenso imperial de Irán post, este, post Oslo, pero te diría más fundamentalmente eh, con todo lo que es las revueltas árabes, ¿no? O sea, cuando la estatidad árabe queda debilitada en el mundo árabe sunita, coincide con el ascenso regional e imperial de Irán como una potencia chiita hostil a los sunitas y que va a llevar, paradójicamente, a que se acerque Israel con los países del Golfo fundamentalmente y con los países árabes en general, precisamente porque estos comprenden que Israel ya no es una amenaza, como la imaginaron, este enemigo ideal que habían construido, y por el contrario, advierten que Irán realmente lo es, que empezó a tener influencia en Gaza, en Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen y en otras partes. Entonces, los pactos de Abraham son justamente la cristalización, de alguna manera, de esta comprensión árabe, sunita, de que el enemigo es Irán y que Israel es el único que está combatiendo contra él. Mm, Fíjate que es una época en la que Estados Unidos, tanto en la administración de Obama como posteriormente, ¿no?, la de Biden, van a tener una política de acercamiento a Irán y de alejamiento de aliados tradicionales como Arabia Saudita. El incidente de la descuartización del periodista Khashoggi en Estambul por parte de orden directa del actual príncipe Bin Salman, Mohammed bin Salman, fue determinante en este sentido. Y entonces, en simultáneo, ven cómo Israel está haciendo un montón de operaciones de inteligencia y de operaciones clandestinas, donde están eliminando a científicos nucleares iraníes, donde están atacando las rutas de provisiones de armamento de Irán en Siria, en Líbano y hacia Gaza, donde ven cómo están retardando el programa nuclear a través de ataques cibernéticos o sabotajes de otro tipo, cómo ven al propio Netanyahu, que se le atreve a Estados Unidos, yendo al Congreso a dar un discurso cuestionando en Washington la política exterior del presidente norteamericano. Entonces, todo esto lo lleva al mundo árabe sunita a decir, bueno, son los israelíes los que nos van a defender de Irán, no Obama, no Biden. Y en consecuencia, se da lugar a este acercamiento que luego Donald Trump, como nuevo presidente en Estados Unidos, y como alguien con una mirada muy escéptica, si no hostil al mundo musulmán, termina generando, capitalizando, ¿no?, como buen negociador, este acercamiento y dando lugar a los pactos de Abraham, que son una seguidilla de pactos de normalización extraordinarios entre Israel y cuatro países árabes en muy poco tiempo. Se explica exactamente por esto que vos marcás, por la percepción regional con pleno realismo de que el verdadero problema de la amenaza es Irán y ya ningún tema secundario como el conflicto palestino-israelí o Israel o lo que fuera. Y todo esto, déjame concluir desde mi lado y te doy la última reflexión a vos, es todo muy triste finalmente porque lo que ha logrado Israel ahora quisiese salir un poco de todos estos conflictos, ¿no? Y decir, en ese contexto muy desfavorable, ¿no? Un país que ha vivido defendiéndose desde la creación del Estado, ha logrado un desarrollo económico impresionante, es uno de los grandes milagros económicos que hemos visto en los últimos 100 años y que además está en la frontera de la tecnología, en un momento donde la tecnología es la industria de punta, ¿sí?, en el mundo, con lo cual la promesa de futura creación de riqueza es enorme y eso se derramaría en la región y como vos bien decís, no solo militarmente, sino económicamente, muchos otros líderes árabes lo ven, pero lamentablemente el liderazgo palestino quedó muy relacionado a Irán y no hay forma de avanzar, me parece, en la dirección que traería prosperidad y paz, ¿sí? Sí, sí, coincido completamente. Y los logros de Israel en estos 76 años de existencia han sido descollantes. Primeramente, que de ser un país que no tenía agua a ser un exportador de agua, un líder en desalinización, un líder en el sistema de riego por goteo, creador de un montón de tecnología que usamos todos los días en computadoras, en celulares, en tecnología espacial,
Ni que hablar, un país que dependía de provisión de armas soviética en un sentido, ¿no? Checoslovaquia y otros para su supervivencia, hoy es un gran exportador militar, tecnología de punta militar, con inventos como cúpula de hierro, la onda de David y otros misiles antimisilísticos, que es una cosa increíble. Eh, y para un montón de aplicaciones en el campo de la medicina y de la educación, la economía, la agricultura, lo que se te ocurra, continuamente hay productos israelíes involucrados, inventos israelíes realmente extraordinarios. De hecho, se la denomina la Startup Nation, ¿no? Como Ujú. que se transformó en una gran startup porque realmente ha hecho unos inventos asombrosos. Y te cuento una anécdota personal que a mí me impactó. Y yo, bueno, visité Israel, ¿no? Desde que soy joven en adelante, varias veces, viví un tiempo como estudiante, como periodista, y me tocó regresar unos años atrás en el marco de una gira de trabajo, y por primera vez me encontré con Porsche, ¿no? Automóviles Porsche en las calles de Tel Aviv. Y me impactó, porque uno, conociendo la historia de austeridad de Israel, donde realmente tenían limitaciones incluso alimentarias, muy, muy precaria la vida en las primeras décadas de estatidad, encontrarte con que circulan Porsche generados por estos pibes millennials que hicieron la gran startup y la descubrieron, me resultó asombroso, verdaderamente. Ujú. Y incluso la estética edilicia de Tel Aviv está cambiando de una manera que era inimaginable, con rascacielos y demás, No solo ¿no? con rascacielos, hay una cosa hermosa que se está desarrollando que es, claro, si vos viste que la mayoría de los edificios eran de 3, 4 pisos, ¿no? Entonces, cuando la tierra es muy escasa, eso es inviable de sostener. Entonces vos tenés edificios que vale la pena tirar abajo y edificios que son muy lindos, de esos edificios antiguos. Y entonces aparece ahora esta cosa de construirle con una edificación moderna 3 o 4 pisos arriba, que generan unos edificios fascinantes, ¿sí? Desde el punto de vista de su estilo. Además de lo que vos decís, ¿no? Que del otro lado de autopista se está yendo para arriba, como en cualquier ciudad que se vuelve cara. El metro cuadrado en Tel Aviv, el metro cuadrado está a $15.000. Impresionante. Es un delirio, sí, sí, sí. Acá entonces me parece que es muy importante, digamos, tener en cuenta esta gran visión, que hay que reconocer algo, ¿no? Netanyahu como un libremercadista que históricamente propuso estas ideas en un Estado socialista, incluso defendido por Rabini Pérez. En el ámbito económico siempre había grandes diferencias. La realidad es que acá hay un gran tema. Los pactos de Abraham iban a favorecer una integración económica, que es la que Pérez siempre imaginó, en un sentido, pero que era Netanyahu lograba, con el mundo árabe sunita y no con los palestinos, sino con los verdaderos jugadores, con Arabia Saudita, con Bahrein, con Emiratos Árabes. Egipto y Jordania lamentablemente quedaron encapsulados en lo que se llama la psicología de la paz fría, ¿no? Donde no dan mucho lugar a la integración de Israel. Pero los nuevos acuerdos de normalización con Marruecos también sí daban lugar a una paz cálida. Y se había imaginado toda una ruta de comercio desde la India, atravesando los países del Golfo, llegando a Israel y Europa, que es lo que Irán, con su ataque inducido de Hamas el 7 de octubre, buscó quebrar. Porque acá y con esto te redondeo y podemos quizás esta parte darle este cierre adecuado, tiene que ver con una premisa que históricamente dio vuelta los pactos de Abraham. Los acuerdos de Oslo sugerían la noción, largamente extendida, de que hasta que no se resolviese la cuestión palestino-israelí no era posible una paz mayor árabe-israelí. Y los acuerdos de Abraham demostraron lo contrario, que era posible la normalización de lazos entre Israel y el mundo árabe, aún con la irresolución de la cuestión palestina. Dio vuelta a la premisa. Mm. El 7 de octubre viene a quebrar esto de nuevo, a reinstalar la idea de que sin un Estado palestino nunca va a haber paz en la región. Pero es un propósito iraní deliberado de quebrar la integración de Israel y especialmente el acercamiento con Arabia Saudita, que son los dos grandes enemigos, más Estados Unidos, de Irán. Mm. De manera que, bueno, hoy se está viviendo una fase que espero sea temporaria, sangrienta, pero me da la impresión que la tendencia de la historia
ya quedó asentada con los pactos de Abraham y el interés común de los árabes sunitas moderados y con el Estado de Israel. Bueno, ojalá pronto podamos tener una visión optimista sobre el proceso de paz, porque sería muy bueno para la región, incluso para los palestinos y para todo el mundo. ¿Sí? Absolutamente. Muchas gracias y creo que el ciclo ha sido súper interesante y informativo para todos. Espero que así haya sido, Sebastián, y te agradezco nuevamente la oportunidad y felicitaciones en general por todo tu ciclo de charlas con figuras. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto, ¿sí?